Bienvenido a nuestra sesión 28. Increíble que estamos ya en la sesión 28, pero vamos a hacer un repaso de nuestro estudio a esta carta que se llama la Carta Universal de Jacobo, o como en nuestras versiones se llama Santiago. Ahora vamos a intentar el repaso o recapitulación de lo que hemos aprendido de esta preciosa carta. Padre, en tus manos estamos y es tu palabra que nos habla. Ayúdanos a ser hacedores de ella y no tan solo oidores. Amén. ¿Quién es este Santiago? Autor de la carta que lleva su nombre en nuestra tradición. Sabemos que sí es cierto, algunos han dudado de su identidad como apóstol, pero toda la evidencia por su reconocimiento en el canon del Nuevo Testamento, la historia apunta a que sí fue escrito por uno que estaba muy cerca de nuestro Señor Jesucristo. Si fuera Jacobo, el hijo de Alfeo, llamado Jacobo el menor o Santiago el menor, o si realmente era medio hermano de Jesús, sí, hermano del Señor se llama. Eh, pero lo importante es que nos trae un mensaje en forma que forma parte de la palabra inspirada de Dios, y no debemos echarlo en saco roto. Santiago 1, los primeros dos versículos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago. En este primer capítulo de la carta, Santiago nos exhorta a pedir de Dios la sabiduría que solo viene de Él. Viene de Dios, nadie más. Pues en las dificultades y las pruebas de la vida será de mucho provecho depender de esa verdad y no de nosotros. Leyendo una vez más aquí del principio de esta carta. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 5. Ir adelante. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa del Señor, cosa alguna, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Entonces, este es lo que tenemos que recordar, no ser persona de doble ánimo, porque esa persona de doble ánimo es inconstante. Veremos un poco más acerca de esto. Pero podemos ver que aquí que Santiago se dirige a pecador, se dirige al de doble ánimo, se dirige a los ricos y a los pobres. Nos interesa siempre saber cómo salir victoriosos en la prueba. Y este es lo que Santiago nos dice. Nos lo hace patente. Hay que soportar la tentación, porque todos somos tentados, pero ser tentado no es pecar. Abre la puerta al pecado, cierto, pero no debemos caer en la idea de que Dios tiene la culpa, porque Él no tienta a nadie. Nuestra misma naturaleza pecaminosa es la fuente o la causa, y por eso debemos de pedirle al Señor libertad de esa naturaleza. Toda buena dádiva siempre desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice Santiago. Lo más importante de todo es, otra vez como hemos dicho, ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Pues la palabra es el mejor espejo para mostrarnos exactamente cómo somos. Leyendo la palabra, no, tenemos una vista bastante clara de nosotros mismos. En el capítulo 2 escuchamos, hermanos míos,
que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Así Santiago nos insta a desechar toda parcialidad, en especial la que tiende a fomentar desprecio solo por el estatus o poder o falta de poder material. El que es rico en este mundo puede ser llamado poderoso por algunos, pero no por eso debe recibir prioridad entre nosotros los creyentes. La respuesta consiste en cumplir la ley suprema de amar al prójimo como a uno mismo. Pero al hacer acepción de personas es en realidad una violación de esa ley. Cumpliendo con esa ley suprema del amor, en realidad cumple con el requisito de la misericordia. Y al final, como dice la palabra, la misericordia triunfa sobre el juicio. De nuevo somos instruidos que la fe sin obras está muerta y la verdadera fe siempre funciona. Se ve en sus acciones y no tan solo en sus declaraciones. Pero la lengua y nuestro uso de ella sí tiene mucha importancia, como hemos visto en el capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y aunque suene imposible, Santiago no descarta la posibilidad de poder controlar la lengua. Si somos maestros, debemos entonces mirar cómo ser maestro aún así de nuestra lengua. Parece que dice que nos recuerda que para el ser humano sí será muy difícil, si no imposible, domar la lengua. Parece que la implicación aquí es que para el hombre es imposible, pero no para Dios. De la misma boca, dice, no puede salir agua dulce y agua salada. Y entonces, si eso sucede, debemos de preguntar por qué. De nuevo, regresamos al tema de la sabiduría que viene de lo alto. Es primeramente pura, luego pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso lo leemos en versículo 17 del capítulo 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Uy, parece que nos está pegando a todos, ¿verdad? En capítulo 4 vimos que Santiago se dirige a los creyentes y su problema con los pleitos. Pareciera que hace eco con las palabras de Cristo en el Sermón del Monte. De verdad, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En 4:6, y llama a los que piden mal adúlteros por su infidelidad. Hay dos órdenes dadas aquí. Les dice a los pecadores que limpien las manos y a los de doble ánimo que purifique su corazón. Nos habla de los dos aspectos de la salvación: el perdón de los pecados cometidos y la pureza de corazón que viene con la limpieza por la sangre de Cristo. Esta es la obra de Dios en nosotros. El capítulo termina con el muy conocido pasaje: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. En 4:17. Debemos añadir que tanto Santiago como los otros autores del Nuevo Testamento siempre tienen una idea bien definida del pecado. Lo ven como rebelión abierta contra Dios y su voluntad. Rebelión hasta premeditada, podemos decir. Por eso predicamos el Evangelio, porque ofrece la cura por la condición más básica del ser humano: el pecado, la maldad. Cristo salva, y salva hasta lo sumo, no solo de la pena del pecado, sino también de su poder sobre nosotros. Esta es la verdadera sabiduría. Si jactamos en nuestra soberbia, sería totalmente una necedad. Vamos ahora, ricos. Ahora llegamos al capítulo 5, al final de la carta. Observamos aquí que Santiago de nuevo tiene que dirigirse a los ricos, en especial los que oprimían a los humildes y a los creyentes. Depender de las riquezas
de lo material es depender en algo muy inestable. Y no da libertad, sino en una esclavitud pesada. Pues ser libertino no es la libertad, es la esclavitud a la maldad. La única libertad verdadera se encuentra en una entrega total a Cristo. Y de nuevo, decimos, por tanto, debemos ser pacientes, no juzgar a otros, pues nuestro Señor Jesucristo viene a juzgar a todo el mundo. Y creo que podemos sacar de Santiago, no ser santurrón. Si buscamos la santidad, no debe ser así. Y el antídoto a todo este problema, dice Santiago, que es la oración. La oración tiene grandes bendiciones, en especial cuando oramos por fe y en la certeza que Dios nos oye. Orar con fervor, hemos dicho, no necesariamente es gritar como si Dios fuera sordo, sino orar con el corazón, con sinceridad y con fe. El ejemplo de Elías nos enseña que cualquiera de nosotros puede orar así. Dios sí recibe nuestra oración. Finalmente, tenemos que aceptar que Santiago sí nos advierte sobre la seriedad de la fe y la vida cristiana, puesto que el extraviarnos de la verdad, aunque no sea probable ni necesario, sí es una triste posibilidad. Y por lo tanto, debemos guardarnos en la fe, pues el apóstol nos advierte: el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En Cristo estamos seguros, pero fuera de Él no hay esa seguridad. En todo este estudio ha sido nuestro propósito presentar la verdad que está en Cristo. Para el pecador hay perfecto perdón y vida en la sangre de Cristo. Los pecados perdonados, la culpa remitida, ser recibido por Dios mismo y tratado como si nunca hubiéramos pecado. Eso es lo que Santiago ha descrito como la verdadera sabiduría. Las manos limpiadas de la culpa por los pecados que hemos cometido. Además, para los creyentes, mi oración ha sido que este estudio les dé más hambre y sed de justicia y un anhelo por más de la verdad, más de la santidad del Señor, de la verdadera pureza que solo Él puede traer a nuestra vida. Porque la pureza de corazón, que viene de un rendimiento total a Él, es su obra, no solo por nosotros, sino también en nosotros, donde Dios mismo desea reformar en nosotros su imagen, esa imagen que ha sido rota, que ha sido quebrada, que ha sido torcida y perdida. Su obra, que en realidad cumple con poder darnos esa integridad, esa sabiduría, la santidad que susurra por toda la carta de Santiago. Bendiciones. Esta se ha proyectado como la última sesión en nuestra serie de estudios inductivos de la carta de Santiago. Te invito a buscar en nuestro canal en YouTube, Remedio Radical, más estudios bíblicos y mensajes cortos sobre las cuestiones acerca de la fe cristiana. Hasta pronto, mis amigos. Que Dios me los bendiga ricamente, amigos y hermanos en el Señor. Amén.